El mundo prehispánico estaba lleno de representaciones artísticas con sus particularidades. En cuanto a su escultura, al igual que en otras partes del mundo, en el México prehispánico representaban constantemente a sus deidades, entre otros temas, como los bélicos, sociales y, por supuesto, representaciones de animales. Un ejemplo son los famosos zompantli, que se usaban para conservar los cráneos de los sacrificados con el fin de honrar a los dioses. O la más famosa de las esculturas, y además llena de atributos, es la Coatlicue, una diosa que en lugar de cabeza humana tiene 2 cabezas de serpiente. Adornando su cuello, posee un collar de manos y corazones humanos. Su torso es el de una mujer madura, con un par de pechos caídos que simbolizan la fertilidad. Como vestimenta, tiene una falda conformada por serpientes cuyas cabezas y colas forman rombos, y una serpiente individual en el centro que representa un falo que alude al siguiente alumbramiento. Se cree que fue creada para rendirle culto, ya que era venerada como la madre de los dioses. Otros dioses tenían también sus respectivos atributos. Por ejemplo, Tlaloc se representaba con ojos en forma de chalchihuite, que simbolizan el jade, o Huehueteotl, representado como el dios viejo o del fuego, y en la mayoría de sus imágenes sostiene una especie de brasero sobre su espalda. Sin duda, México antiguo, una cultura llena de tradiciones, pero también de arte, y con una simbología propia. Siglos después, en Aguascalientes, nace un hombre que vuelve a recrear algunos de los personajes del México prehispánico, pero esta vez con una iconografía propia. Este aguascalentense fue Jesús Fructuoso Contreras. Este escultor nace el 20 de enero de 1866, como ya se mencionó, en Aguascalientes, México. Desde muy pequeño mostró habilidades artísticas, las cuales se fueron perfeccionando en talleres como El Esfuerzo y el taller de Plácido Jiménez. Contreras fue becado en París y participó en las exposiciones de 1889 y 1900, apoyado por el gobierno de Porfirio Díaz. Murió el 13 de julio de 1902 en la Ciudad de México a causa del cáncer que le costó el brazo derecho. En 1887, México es invitado a participar en las festividades que se llevarían a cabo en Francia por motivo del centenario de su independencia, convocando artistas mexicanos a participar en el concurso donde se expondrían diferentes obras artísticas que aludían al México prehispánico. La participación de la República Mexicana parecía una gran oportunidad para aparecer en la llamada modernidad. De este modo, podría demostrar su progreso y cultura a nivel internacional, más aún sin recibir bienes materiales y morales, hecho que obviamente no le molestaría a el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, ni a nadie. Es hasta el 22 de junio de 1889 donde se lleva a cabo la Exposición Universal de París en el edificio Palacio Azteca, ubicado a un costado de la también novedosa Torre Eiffel. El Palacio Azteca fue construido por el doctor Antonio Peñafiel y el ingeniero Antonio M. Anza, siendo ellos los ganadores del concurso, que del mismo modo se dispuso en una convocatoria en el que se pedía que el edificio contara con la ambientación mexicana de la época prehispánica. El edificio fue ambientado a la época tanto en interiores como en exteriores, tomando en cuenta los atributos de los dioses, guerreros, poetas y de las diferentes culturas que se dieron en el antiguo México. En el exterior, las diferentes especies de plantas exóticas adornaban los jardines principales. En el pórtico se podían observar los 12 relieves de metal fundido, hechos por Contreras, con las diferentes personalidades que caracterizan el pensamiento, la génesis y cosmología de nuestros ancestros. Estos fueron realizados con una idea eurocéntrica. La idealización de los cuerpos lo hace evidente, así como también un fuerte nacionalismo prehispanizante. Es así como se puede observar a Cuitláhuac y Cuauhtémoc, solo por mencionar algunos. Días después, la exposición en Francia fue mencionada en varios periódicos de México, a manera de críticas que ridiculizaron la exposición un tanto exótica que se había llevado a cabo. Sin embargo, esa era la idea y gusto de los modernistas. Pero adentrándonos en los relieves que hizo Contreras para conocer más de su estilo, abordaremos 2 que hoy en día se encuentran en el Museo de Aguascalientes. Cuauhtémoc será el primero que estudiaremos.
Contreras tuvo interés en representar a los héroes prehispánicos. La placa que vemos corresponde a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica de México Tenochtitlan. Tlatoani es el término usado para designar a los gobernantes. Cuauhtémoc, como tal, tiene los atributos correspondientes a su cargo. Hombre joven, de complexión fuerte. Está ricamente vestido. Su prenda, de mayor tamaño, es una tilma que en la parte inferior presenta delicados bordados simbólicos que corresponden a su cargo. Asimismo, sus sandalias son de cuero. Ceñido al cuerpo, hay una protección de algodón, la cual se cubría con plumas de distintas aves, para dar la apariencia de algún animal. Luce un casco de guerrero, que contiene una línea vertical de plumas que van descendiendo. El personaje se muestra en un ángulo de 3/4, con el brazo derecho señalando al cielo. La pierna izquierda está flexionada. El apoyo se localiza principalmente en la pierna derecha. El tema prehispánico fue un contenido que se repitió constantemente a principios del siglo XX en las representaciones artísticas. Fausto Ramírez le ofrece frases al personaje de Cuauhtémoc. Contreras optó por asignarle una postura desafiante a la manera de Cuauhtémoc de Miguel Noreña, que probablemente evoca en el joven escultor memorias de la patria y reminiscencias personales. Noreña realiza la escultura en el año de 1887. Luce una vestimenta de gala similar a la escultura de Contreras, un penacho un poco mayor a la que encontramos en el Museo de Aguascalientes. Podríamos decir que el aguascalentense Contreras tomó varios elementos como referencia simbólica para la escultura de Cuauhtémoc, y así también como Noreña honrar al último de los emperadores mexicas. En cuanto a vestimentas, fisionomía, grifos, armas y demás atributos manifiestan porción de la gran formación del mundo mexica, derivada de las fuentes tanto literarias como visuales. En el Códice Florentino se hace referencia a Cuauhtémoc. Se muestra como un hombre de perfil, no tan ricamente vestido, pero se hace notar sus atributos, como el casco y la tilma que siglos después Contreras vuelve a emplear. En cuanto a los manuales iconográficos, hallamos elementos que pueden servir de relación con el libro de iconología de César Ripa. Una imagen es la de la elocuencia. Cuauhtémoc en su postura está firme, lo que denota que ante las condiciones que tuvo que sufrir para que se diera la conquista, una actitud valiente y serena. Aún en esta situación produce frases llenas de significado, por lo que también muestra otra imagen que es la de la claridad, ya que se muestra por medio de su expresión la virtud y la nobleza. La claridad hace referencia al sol, por lo que podemos pensar que el gesto que hace con su mano derecha es estableciendo una asociación entre lo divino y lo terrenal. En cuanto a los atributos que observamos que tiene el personaje, denota en un pasado glorioso y así querer construir una identidad nacional, una nación que era universal. Por ello, los cuerpos era un estilo más grecorromano. Proporcionó de elementos denotando la nobleza a la que le pertenecía. Contreras enfatizó diferencias en sus esculturas. Aquel grupo que pertenecía a los héroes, a diferencia de los dioses, estos se mostraban más dinámicos, lo que nos sitúa en un sentido de humanizarlo. Por su parte, Cuitláhuac, hermano de Moctezuma y señor de Iztapalapan, era el presunto heredero del trono de México. Fue un valiente guerrero. Contreras lo representa como un hombre fuerte de edad madura, vestido con un traje de plumas y una especie de casco en forma de cabeza de algún ave con el pico abierto. En la diestra sostiene lo que parece un machete, y con la siniestra se recarga en un chimali, que también tiene plumas decorándolo. En la parte trasera del relieve, y justo a un lado del rostro de Cuitláhuac, se ve un glifo que seguramente es el glifo de su nombre. Citando a Marco Antonio García, nos dice que el nombre de Cuitláhuac, en algunas de las traslaciones del náhuatl al español, leen el nombre del héroe como excremento seco, aunque otras también lo interpretan como lama de agua o águila sobre el agua. En defensa del buen nombre del penúltimo tlatoani, hay quien afirma que la Malinche le puso ese sobrenombre cuando Cortés le preguntó quién los había vencido en la célebre Noche Triste. Si entendemos el nombre como águila sobre el agua, entendemos por qué Contreras lo representa vestido de esa manera. Además, el puñal y su armadura son sinónimos de armas guerreras que representan a un hombre valiente. Si comparamos a Cuitláhuac con las alegorías de César Ripa, sus atributos serían los de fortaleza, quien también se apoya en un escudo con la siniestra y con la derecha toma una lanza, atributos que son clave para este héroe mexica que no se resistía a la aceptación de los españoles. Se debe considerar seriamente la recuperación de todas y cada una de las obras de Jesús F. Contreras y concentrarlas en un solo lugar, con 3 objetivos básicos.
su preservación, su difusión y su investigación. Al tener agrupada su obra artística, estaría más dispuesta a ser objeto de estudio, no solo por los críticos de arte, periodistas, conservadores y que actúan como transmisores de opinión, sino también como descubridores de nuevos elementos que aumentan su valor, no solo como obra de arte en sí, sino por su valor como patrimonio cultural. Como objeto de estudio ya reunida, llevará a los expertos a la crítica y valoración de la obra en su conjunto, y advertir los elementos básicos que la confirmen como tal. Asimismo, para identificar si han sido maltratadas o, en el peor de los casos, que hayan sido mutiladas, y determinar si ha de ser curada de tal forma que no modifique la intención del artista. Para tal caso, los expertos habrán de conocer la totalidad de la obra con la intención de crearse un concepto más exacto del autor. Darle la difusión en la sociedad en general con las mismas intenciones de las artes, sensibilizarla y para enaltecer sus atributos y darle el lugar importante que le pertenece en la historia del arte en todos los niveles, para crear un sentimiento de permanencia como valor.